Hermanos míos, ¿para qué repetir a cada paso que todo cuanto de bueno hagáis será en provecho de vuestro espíritu? No alimentéis intereses egoístas, pensando tan solo en vuestra salvación y en vuestro galardón, porque vuestro desengaño será muy doloroso cuando os presentéis en espíritu, porque encontraréis que en realidad no supistes labraos ningún galardón. Para que mejor comprendáis lo que quiero deciros, os doy el siguiente ejemplo. Existen y han existido siempre hombres y mujeres que han procurado hacer obras de caridad entre sus hermanos y que sin embargo cuando llegan ante mi Señor no le han hecho presente méritos para vuestra felicidad espiritual. ¿A qué se debió esto? Pregunto, hermanos. ¿Podéis concebir que ellos hayan sido víctimas de una injusticia por parte de nuestro Padre? La respuesta es sencilla. Discípulos de Cristo no pudieron recoger un bien para sí porque sus obras no fueron sinceras. Porque cuando extendieron su mano para dar algo, nunca lo hicieron movidos por un verdadero sentimiento de caridad hacia el que sufre, sino pensando en sí mismos, en su salvación, en su premio. A unos les movió el interés, a otros la vanidad. Y esa no es caridad verdadera, porque no fue sentida ni desinteresada lo que hicieron. Y Dios os dice que el que no lleva sinceridad y amor no está sembrando la verdad ni está labrándose un galardón. La caridad aparente podrá proporcionaros en la tierra algunas satisfacciones que provengan de la admiración que despertéis y de la adulación que recibáis, pero lo aparente no llega al reino de nuestro Señor. Ahí solo llega lo verdadero. Allí todos llegaréis sin poder ocultar la menor mancha o impureza, porque antes de presentaros ante Dios, os habréis despojado de mantos, coronas, insignias, títulos y todo cuanto al mundo pertenezca, para presentaros delante de su supremo juez como simples espíritus que van a responder ante el Creador de la misión que a ellos encomendada. Si alguno piensa que los pecadores no son dignos de que Cristo venga a salvarles, de cierto os digo que ese no lo conoce. Nuestro Padre no quiere la muerte para ninguno de sus hijos, y una vez más está dispuesto al sacrificio para salvaros y llevaros a la verdadera vida. Comprended que no es posible que exista un ser que, habiendo sido creado para determinado fin, logre hacer variar la voluntad del Creador. Y vosotros fuisteis creados para elevaros hasta mi Padre por el camino de la verdad. Ese camino es el que han perdido los hombres con su materialismo, y es el que viene nuestro Padre a trazaros nuevamente con su amor. Hará que esta humanidad, a semejanza del pueblo de Israel, rompa con las cadenas de la esclavitud y se encamine a la falda de la montaña, donde escuchará su voz que la señalará el camino de la tierra prometida al Espíritu. No concedió a toda la humanidad la gracia de escuchar su palabra en el tercer tiempo. Lo hizo con aquellos que podían sentirle y creerle bajo esta forma. Esta manifestación, esta palabra,
servirá de preparación para que toda la humanidad sienta más tarde su presencia bajo una sola forma, la espiritual. No temáis, pueblo, tened la seguridad de que no estaréis solos en esta hora, porque la naturaleza hablará y los elementos darán testimonio y cumplimiento a sus profecías, para que la humanidad reconozca que este es el tercer tiempo, el de la manifestación del Espíritu Santo. Su justicia pasará sobre toda criatura y tocará a todo ser humano, como en aquel tiempo el ángel del Señor pasó sobre Egipto, dando cumplimiento a su justicia, salvándose de ella tan solo los que habían señalado su puerta con la sangre del Cordero. En verdad os digo que en este tiempo será salvo todo aquel que vele y que tenga fe en la palabra y en las promesas del Salvador. El Cordero Divino que se inmoló para enseñaros a orar y a cumplir con perfecto amor la misión de vuestra restitución, porque su sangre como un manto de amor lo protegerá. Mas el que no vele, el que no velase, el que no creyese o blasfeme o blasfemase, ese será tocado para que despierte de su letargo. No temáis a las tinieblas en que viven vuestros hermanos, ni a la lepra, ni a la espada de su lengua. Se acercarán a vosotros, recios los unos, otros comprensivos. A todos les enseñaréis con caridad. El Padre os ha hablado con amor y sus palabras han sido una caricia, un consuelo para todos sus hijos. Se han presentado ante grandes multitudes sin mirar que unos creen y otros niegan su palabra. Ha venido a cultivar el corazón humano sin distinción alguna. Este riesgo de su amor lo fecundará y en corto tiempo la vida del hombre se transformará. Si queréis sanar a los enfermos, hacedlo en su nombre. Llevar con humildad vuestra misión. Cuando mi Padre señale el término de la vida de vuestros hermanos, no le pidáis que alargue su existencia. Convertíos en guías de esos espíritus que son los llamados al más allá, y los cuales confía mi Señor a vuestra caridad. Mas cuando tengáis que devolver la salud del cuerpo, hermano, sentir el dolor de vuestro hermano y recurrir a vuestros dones, aconsejando y dando fortaleza, y vuestro amor hará prodigios. Mirar más allá de los dolores del cuerpo de vuestros hermanos, contemplar y pensar en sus sufrimientos y necesidades espirituales, y mitigarlos con vuestra oración y vuestro compañerismo, dejando en su corazón la alegría y la sinceridad. Sus escogidos están diseminados sabiamente en todas las naciones. Todos tienen un cargo del Señor que cumplir. Algunos vendrán a esta nación mexicana, otros a otra, movidos aparentemente por causas materiales, unos en busca de trabajo, otros de tranquilidad. Para ese tiempo quiere mi Señor que estéis preparados, que ya seas sus discípulos. Solo así será creída su palabra, por el ejemplo bendito y la fe que el pueblo sepa dar a sus hermanos. El Padre es el administrador divino que os enviará a tiempo a esparcir la semilla. Mas no quiero oír de sus discípulos estas palabras: Maestro, me habéis dicho que la tierra estaba preparada y limpia, y he encontrado espinas y piedras en las que he tropezado. Y nuestro Padre os responde: hermanos,
No os he ofrecido un camino florido, os he dicho que es el mismo que recorrió Jesús en el segundo tiempo, y después de él todos sus discípulos también. Todos podéis seguirle porque estáis limpios antes de ser traídos a mi Padre. El Señor os ha purificado. Por tanto, sois dignos de esparcir su simiente en el corazón de vuestros hermanos. En la tierra están dispuestas y preparadas, porque el espíritu de Elías, que ha sido primero, ha sido en este tiempo como el sonido de una campana que ha despertado a todo el que duerme. Él os despierta para que escuchéis su voz y no dejéis al Maestro hablando a solas en el desierto. Todos los que os recreáis oyendo de su palabra, habéis sido tocados por la gracia de aquel pastor espiritual. En verdad os digo que cuando os ve reunidos, escuchándole, hay gozo en mi Señor. Y cuando no se acercáis al árbol a comer de su fruto, hay tristeza en vuestro Padre. Ha venido a congregar a este pueblo. Tiempo ha disperso en el mundo, ha venido a reunir a las 12 familias para luego hacer de ellas una sola y enviarla con una misión de paz entre la humanidad. Mas cuando contempla la ingratitud entre sus hijos, no puede menos que sentir dolor y tristeza. La palabra de mi Señor ha tropezado con vuestro egoísmo. Por eso os ha dicho que la está entregando. Es para que a su vez lo hagáis del conocimiento de vuestros hermanos. Pero vosotros solo queréis recrearos con las manifestaciones de mi Señor sin contraer deberes para los demás, ni para con los demás. Mas el Maestro no os ha llamado para enseñaros lecciones inútiles. Ha venido a deciros que aprendáis esta divina lección, para que más tarde la aprovechéis en vuestra vida, llevándola a práctica con vuestros semejantes. Nuestro Padre os revela en este instante que vuestro espíritu tiene una deuda atrasada con todo aquel que llega a vosotros con su sufrimiento, con una necesidad o con una petición. Mirad con cuánto amor nuestro Padre os pone en vuestro paso para que cumpláis vuestra restitución, haciéndoles objeto de vuestra caridad. Su justicia tendrá que tocaros hasta que comprendáis que tenéis que reuniros y formar un pueblo de armonía y fraternidad. Esos tiempos se avecinan, y ahora que aún es tiempo de que podáis preparados con amor, os dice: no esperéis dormido a que llegue esa hora. ¿Os parece difícil la unificación e imposible vuestra reconciliación y fraternidad con todos los pueblos de la tierra? De cierto os dice que los hombres llegarán a reconocerse y amarse cuando los hombres se sometan su libre albedrío a la conciencia y obren de acuerdo con la voluntad divina. Sentirán que la carga de la vida se hace ligera y que nada fatiga al cuerpo ni al espíritu. Hermanos, si el camino hubiese sido amplio, ya hubiese llegado toda la humanidad hasta la cumbre. Pero como el camino ha sido de pruebas y la puerta estrecha, ha sido menester hacer méritos para poder penetrar en él. Es imposible que desde este mundo tratéis de imaginar lo que es y cómo es su reino, el reino de los cielos, el cielo y la gloria.
Nuestro Padre quiere que os baste saber que es un estado de perfección del Espíritu, desde el cual ve, siente y comprende la vida maravillosa del Espíritu, que hoy no podéis comprender ni concebir. Os digo que ni los espíritus que habitan en los planos más altos que aquel en que vives conoce la realidad de aquella vida. Hermanos, pregunto, ¿sabéis lo que es vivir en el seno del Padre? Cuando habitéis allí, entonces podréis saberlo. Solo un vago presentimiento, una leve intuición de aquel misterio cruzará fugazmente por vuestro corazón, como un aliciente en vuestro camino de evolución. Venir al Padre por el camino estrecho del amor, que es la caridad, que es el perdón, que es la humildad, y apartaréis de él su tristeza. Pueblo, nuestro Padre os ha visto llorar por el mundo, y bendito seas por eso, hermano, porque comienza vuestro corazón a sentir el dolor ajeno. Os ha contemplado en el silencio de la noche, elevando vuestro pensamiento hacia mi Señor, para pedirle la paz y el bálsamo para la humanidad. En verdad os dice nuestro Señor, no sabéis cuánto alcanza el mundo con vuestra oración. Hermanos, no temáis no llegar a conocer en esta vida el resultado de vuestras peticiones y de vuestras lágrimas, porque aquellos a quienes ni siquiera conocéis, el cincel del dolor está puliendo vuestro corazón, y la palabra de mi Señor os inspira a cada instante la caridad. Hoy comprendéis la fuerza que poseéis por el pensamiento, así como por otros dones que hasta ahora no habéis cultivado. Dentro de vosotros existe una vida aún desconocida. ¿Imagináis el dolor de un espíritu cuando al regreso al valle espiritual se da cuenta de que no supo cumplir su misión en el mundo, ni revelar a la materia sus dones y atributos? Pregunto. En este tiempo viene nuestro Maestro a entregarnos nuevamente sus lecciones. Aunque en la doctrina que os dio en el segundo tiempo, ya os la había dado mi Señor, mas entonces aún no podéis aún analizarlas. Todo aquello que no acertabais comprender o a comprender, lo considerabais un misterio y sobre ello extienden un velo. Ese velo es el que ahora viene a desgarrar con su luz, para que los misterios muestren su esencia. He aquí por qué os he dicho que no conocen la fuerza del pensamiento. Hoy os digo que el pensamiento es voz y es oído, es arma y es escudo. Lo mismo crea que destruye. El pensamiento acorta la distancia entre los ausentes y en los que se encuentran y los que habían perdido. Conocer vuestras armas antes de que la lucha comience. El que sepa prepararse será fuerte e invencible. No será necesario que combatas con las armas homicidas. No, mis hermanos. Vuestra espada será el pensamiento limpio y puro, y vuestro escudo la fe y la caridad. Aún en el silencio resonará vuestra voz como el mensaje de paz. Por ventura, pregunto, ¿por ventura creéis que todos los que enseñan son maestros? Pregunto. ¿Creéis que todos los que se nombran ministros de Dios son enviados de mi Señor? O sea que mi Padre les ha dado la misión.
que están desarrollando? Pregunto. ¿Crees que todos los que reinan, gobiernan y mandan en el mundo poseen los dones necesarios para cumplir esa misión? No, pueblo. Cuán pocos son los que desempeñan el cargo que en verdad les ha sido confiado. Mientras unos usurpan un puesto que no les corresponde, los que deberían de desempeñarlo se ven humillados y dejados atrás, postergados. Nuestro Señor ha tenido que venir nuevamente como maestro a enseñaros, el que es vuestro Dios, a ofreceros la comunión espiritual, y el que es vuestro Rey a gobernaros, para encauzar a vuestro espíritu en el sendero de evolución. Ayer solo almacenabais palabras que nadie nos enseñaba a comprender o a interpretar, y que solo os llenaba de confusión. Hermanos, ¿quién de vosotros, después de recibir su palabra como una semilla y el rocío fecundador de su luz, que lo explica todo, cree aún en el fuego eterno del infierno? Ninguno. Hoy sabéis que no será el temor al castigo lo que los hará cumplir su ley, la ley de mi Señor, sino vuestro amor nacido en lo más profundo del corazón. Aquellos tiempos en que vuestro espíritu temblaba ante la justicia de un Dios terrible, inexorable, han pasado a la historia. Erróneamente se han interpretado lo que en sentido figurado reveló Cristo en tiempos pasados. Lo que debéis saber es que cuando la conciencia de un pecador logra apartar al espíritu de su materialismo y le señala todos sus errores, la comprensión de su ingratitud le hará arrepentirse, y la vergüenza que sufra será tan intensa que os parecerá débil junto a ella la falsa idea del fuego material como elemento purificador del espíritu. La conciencia es la luz de Dios, y esa luz es fuego de amor que consume toda impureza. He aquí el fuego en que se funde del nuevo el espíritu, para levantarse otra vez lleno de luz. También os digo que así como existe ese fuego en la conciencia, que no es fuego material, también existe en el espíritu tinieblas y soledad que no son como las que tenéis en el mundo, ni como la que imaginas. Pregunto, ¿cómo habéis podido creer que en el día del juicio resucitan los cuerpos de los muertos y se unan a sus espíritus para penetrar en el reino de Dios? Pregunto, ¿cómo podéis interpretar así lo que en otros tiempos se os enseñó? La carne es de este mundo y en él se queda, mientras el espíritu se levanta libre y vuelve a la vida de donde brotó. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de su espíritu, espíritu es. La resurrección en la carne es la reencarnación del espíritu. Y así unos creen que esa es una teoría humana y otros creéis que es una nueva revelación. De cierto os digo que esta revelación comenzó a darla a conocer al mundo, mi Señor, desde el principio de la humanidad. Pruebas de ellos podéis encontrarlas en el texto de las Escrituras, que son un testimonio de sus obras. Mas en este tiempo ha llegado esta revelación a vuestro espíritu en un grado mayor de evolución, y en breve será tenida en justicia
como una de las leyes más justas y amorosas del Creador. Desechar la creencia que tenías acerca del día del juicio, que no es un día de los vuestros, porque es un tiempo y el fin del mundo no es del planeta en que vives, sino el de la vida egoísta que sobre él habéis creado. En verdad os digo, vivís en el día del Señor, estás ya bajo la justicia. Vivos y muertos están siendo juzgados, actos pasados y presentes son pesados en esta balanza. Abrid vuestros ojos para que seáis testigos del que por donde quiera la justicia divina se hace sentir. Ahora es cuando debéis permanecer fuertes, porque la tempestad se ha desencadenado y las tentaciones os acechan a cada paso. Dejad a la Sodoma y a Gomorra, ciudades pecadoras, y no volváis a vuestro rostro, porque ellas os están invitando. Y ya que os libertaste de ellas, no volváis a caer en su seno. No seas que luego no tengas las fuerzas para separaros de ella. Id sin detenernos en pos de la ciudad de paz, aquella que llegará a establecerse en vuestro corazón cuando el tiempo sea llegado. ¿Cuánto durará el juicio?, preguntan. No lo sabéis. Mas de cierto os digo que el tiempo de purificación será cortado por su caridad divina. Ancianos que lloráis porque vuestra razón os dice que no veréis en la tierra el triunfo de su ley, de la ley de mi Señor, en verdad os digo, ¿quién puede aseguraros que no volveréis para entonces al mundo a ser testigos de la venida de su reino y dar un paso más en el camino? A los que no volviesen, les digo que Dios les hará contemplar desde el más allá el triunfo de su justicia. Y la voz y la presencia de esos seres será sentida en la tierra. Después de entregaros su lección, y a fin de que vuestro análisis sea acertado y justa vuestra interpretación, os envía a sus emisarios espirituales, mensajeros y explicadores de su palabra, para que os ayude en vuestro estudio y encontréis la esencia de sus revelaciones. Quiere que lleguéis a comprender la importancia que tiene el estudio y el análisis de su palabra, ya que cada frase encierra, cuando no una revelación, una profecía, cuando no un juicio, una lección para vuestro espíritu. Quienes den a su obra la importancia que ella encierra en el tercer tiempo y se profundice el análisis de su palabra, verán el florecimiento y el desarrollo de muchos dones que estaban latentes en su ser. Benditos sean los que despiertan ante la voz de su Señor, porque al levantarse a cumplir su misión, se percatarán de que no son inferior ni menesterosos como habían creído, y sabrán además que nunca estuvieron olvidados por vuestro Padre, el que por necedad, incredulidad y materialismo no desarrolle en este tiempo sus dones y potencias espirituales, se verá a cada paso sorprendido por los grandes acontecimientos y las pruebas destinadas a manifestarse en esta era. Por eso dice mi Padre: preparaos, velad y orad, poner en alerta a la humanidad. Cuando habléis de mi Padre, entreguéis vuestro testimonio
Hablar claro para que a ninguno confundas. Pregunto, ¿acaso por ventura vino oculto tras el misterio o envuelto en sombras, mi Señor? Les diré, hermanos, es verdad que ha venido en espíritu, invisible a vuestros ojos humanos, pero espíritu no significa misterio ni tiniebla, sino luz, verdad y claridad para quien sabe observar con buena fe y analizar con buena voluntad. Este es el testamento del único Dios que se ha manifestado a los hombres en tres formas o fases distintas. El libro de su palabra es libro del divino y verdadero amor, de la verdadera inmutable. Escribir su enseñanza y llevarla a los corazones. Ella estará depositada finalmente en las páginas de aquel libro con mayor exactitud que en vuestra memoria. De esta heredad el Padre os reclamará mañana. Los hombres encontrarán allí la esencia de esta revelación salvadora, la cual los conducirá con sus bellas enseñanzas por el camino de la verdad. De padres a hijos serán legadas estas escrituras, como un manantial de agua viva, cuya corriente inagotable irá de corazón a corazón. Estudiar en el gran libro de la espiritualidad, el libro de libros, el gran explicador de todas las revelaciones divinas que se le han hecho al hombre a través de todos los tiempos. Os dice mi Señor en verdad, que quien meditase y repase en su libro con verdadero anhelo de instruirse, su espíritu adquirirá gran luz y le sentirá más cerca de él. En este texto concentrará toda la sustancia y esencia que se encuentra esparcida en la humanidad. Desde los tiempos antiguos os la ha confiado a través de sus enviados, de sus emisarios, de sus intérpretes. Meditad en él, repasadlo con respeto y con amor. Si queréis evitarlos, si quieres evitaros siglos de confusiones y pesares, mas tened siempre presente que no es bastante el libro. No, mi hermano, no. Él os despierta y os enseña. Pero si anheláis ser verdaderamente grandes, enseñar con el ejemplo el mismo camino que a vosotros os ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Bendito sean. Esta ha sido la palabra.